Hola a todos, vamos a hablar el día de hoy acerca de las proteínas, unas macromoléculas que se encuentran en la célula y que tienen una gran diversidad de funciones que permiten a la célula mantenerse con vida y realizar todas estas actividades que hacen normalmente las células como dividirse, como transformar azúcares en energía, como recibir energía del sol. Todas esas actividades que realiza la célula están mediadas por proteínas. Entonces vamos a mirar algunas de sus principales características. Como funciones de las proteínas, vamos a encontrar diversas funciones. Son una de las moléculas o biomoléculas más diversas que existen en la naturaleza, gracias a sus funciones. En este caso, las proteínas pueden tener funciones tales como almacenamiento, como es el caso de la caseína, que es la proteína que se encuentra en mayor cantidad en la leche. Esta caseína es la encargada de proveer el suministro inicial de aminoácidos que requieren las crías o que requieren los bebés de las especies de mamíferos. Otra de las funciones de la proteína es una función de defensa, como en el caso de las luciérnagas. Estas despiden una luz que es fluorescente y que es ocasionada por una reacción de la proteína luciferina, que la hace despedir este color fluorescente y le indica a los depredadores que su sabor puede ser desagradable o que inclusive puede llegar a ser tóxica. Otra función de las proteínas es la del transporte. En las membranas celulares existen unas proteínas transmembranales que funcionan como un puente entre el interior de la célula y el exterior de esta. Otras proteínas pueden transformar diferentes compuestos, como por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que le da ese color rojo a la sangre y que realiza el transporte del oxígeno en la sangre. Entonces, en este caso, no estamos transportando de dentro hacia afuera de una célula una molécula, sino que estamos llevando a través de un organismo un componente vital como es el oxígeno. Existen otras moléculas, otras proteínas que pueden almacenar, por ejemplo, hierro, y es el caso de la ferritina, que también es decir, forma como una especie de cápsula y en su interior almacena diferentes moléculas de hierro. Tenemos otro tipo de proteínas que pueden ser las que están conformando estructuras en diversos organismos. Tal es el caso de las plumas en las aves, que están conformadas por queratina, que es la misma proteína que se encuentra en abundancia en el cabello. ¿Sí? Estas proteínas son proteínas estructurales. Vemos en la figura inferior, en esta de acá, una imagen de una coloración, pues es esquemática de la cantidad de proteínas que se pueden encontrar en una célula. Vemos una membrana celular, ¿sí? Con unas proteínas que atraviesan la membrana. Vemos un citoplasma que está lleno de proteínas de diversas tonalidades, en este caso estas moradas, azules y amarillas, son proteínas que se encuentran en el citoplasma celular. Como pueden ver, el citoplasma está lleno de proteínas. Eso es lo que hace que el citoplasma tenga una consistencia viscosa, es decir, se parece como si vemos en un huevo, la clara del huevo tiene una consistencia muy viscosa debido a la cantidad de proteínas que están presentes. Vemos también acá un flagelo, en este caso, que es una estructura para movilidad celular y están hechos también de proteínas, entonces también sirven para la movilidad celular. ¿Sí? En este caso, este flagelo está hecho de flagelina. ¿Ok? También tenemos otras proteínas que tienen una cantidad de funciones en las células y son las enzimas. En esta figura se encuentra un esquema de una estructura tridimensional de una enzima. Estas enzimas que realizan en la célula lo que hacen es catalizar reacciones biológicas que si no estuviesen presentes las enzimas prácticamente no podrían llevarse a cabo, puesto que las velocidades que se requieren son muy elevadas y solamente pueden conseguirse utilizando enzimas, ya que estas son catalizadores altamente específicos y le permiten a la célula cumplir con todas estas reacciones en el menor tiempo posible. Estas son solo algunas de las funciones de las proteínas. Existen otras, como por ejemplo
unas proteínas que utilizan microorganismos que se desarrollan a muy bajas temperaturas, deben protegerse del congelamiento del agua que tienen en su interior, puesto que si ocurre un congelamiento de esta agua, pues se van a formar cristales que van a romper la célula. Es por esto que estos microorganismos han desarrollado como mecanismo de defensa unas proteínas que se pueden denominar antifreeze o anticongelamiento y evitan que el citoplasma se congele, ¿sí? Permitiendo que la célula sobreviva a estas bajas temperaturas. Otras funciones son, por ejemplo, en el caso de las ostras están adheridas a superficies, adheridas a rocas. Digamos, este pegamento que las mantiene adheridas a las rocas está conformado por proteínas, ¿sí? Entonces, como vemos, son múltiples las funciones que pueden desarrollar este tipo de macromoléculas. Vamos a mirar cómo están conformadas estas proteínas. Todas las proteínas están conformadas por aminoácidos, ¿sí? Y esos aminoácidos son los que le dan las características finales a las proteínas. Entonces, como vemos acá, para generar las proteínas tenemos una disponibilidad de diversos monómeros para su construcción. Eso le da diversidad a estas macromoléculas, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a disponer de aproximadamente 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos entonces se van a ensamblar de diversas formas, en diversos órdenes, y le va a permitir a las proteínas adquirir una estructura tridimensional que es única y depende exclusivamente de esa cadena de aminoácidos que conforman a la proteína, ¿sí? Esos aminoácidos contienen diversos grupos funcionales. Existen aminoácidos que son alifáticos, es decir, que pueden ser hidrofóbicos, entonces le dan ciertas características a las regiones de la proteína. Tenemos otros aminoácidos que pueden ser polares, no cargados, y también tenemos otros que son cargados, que pueden ayudar a construir o a formar esa estructura tridimensional final de la proteína. Esos mismos grupos funcionales entonces que tienen esos aminoácidos pueden permitirle a las proteínas interactuar consigo mismas o interactuar con otras macromoléculas, haciendo que, por ejemplo, una proteína pueda interactuar con el ADN. En eucariotas, el ADN está enrollado sobre un grupo de proteínas que le permiten disminuir la longitud para poder empaquetarse dentro de las células, ¿sí? Entonces, estas proteínas deben interactuar directamente con el ADN, que recordemos que el ADN pues tiene unos grupos fosfato y son los que hacen que se les denominen ácidos. Entonces, son ácidos nucleicos, entonces por lo tanto, como tienen esa carga negativa, podrían interactuar con regiones cargadas positivamente de una proteína. Adicionalmente, esa diferencia en el contenido de aminoácidos puede darle a las proteínas unas propiedades de ser rígidas o ser flexibles. Es el caso de dos proteínas que poseemos en la piel, que son el colágeno y la elastina. El colágeno posee un aminoácido muy especial que es la prolina. La prolina es el único aminoácido que es cíclico. Entonces, como es cíclico, es bastante rígido e impide que las fibras de colágeno se estiren. Es decir, el colágeno le da resistencia a la tracción a la piel. Mientras que en el caso de la elastina es una proteína que, pues de acuerdo a su nombre, le da la elasticidad a la piel, es decir, sus moléculas pueden estirarse y contraerse. Eso le permite entonces a nuestra piel cumplir muy bien con su propósito de ser una protección que sea firme, pero que a su vez permita el movimiento, que tenga flexibilidad. Miremos entonces esas características de los aminoácidos. Como su nombre lo dice, pues contienen un grupo amino, que es este que vemos acá a la izquierda, siempre se escribe al lado izquierdo el grupo amino, es el primer grupo que se pone, y al lado derecho tenemos el grupo carboxilo, es por esto que se denominan aminoácidos, ¿sí? Este grupo, este aminoácido que vemos en la figura es un aminoácido alfa, ¿sí? Es decir, tiene un carbono central que en la mayoría de aminoácidos es quiral y tanto este grupo amino, este carbono alfa y este grupo carboxilo van a conformar lo que se conoce como el esqueleto o la estructura principal de las proteínas, ¿sí? La diferencia entre aminoácidos radica en su grupo R.
Entonces recordemos, este es el grupo amino, el grupo carboxilo y el grupo R, que es la diferencia entre aminoácidos. Recordemos que mencioné que teníamos alrededor de 20 aminoácidos. Esos aminoácidos son comunes a todas las especies. Entre algunas especies hay variaciones de algunos aminoácidos adicionales, pero normalmente los aminoácidos que se utilizan para construir proteínas son estos 20. Estos aminoácidos pertenecen a un grupo de enantiómeros que son los aminoácidos de la serie L. En la naturaleza, los aminoácidos que conforman las proteínas pertenecen a esta serie, contrario a lo que ocurría para los carbohidratos, que en el caso de los azúcares, los más comunes en la naturaleza eran los de la serie B, pero para los aminoácidos son los de la serie E. Estos aminoácidos tienen una característica muy importante y es que como tienen estos dos grupos que son ionizables, a pH celular vamos a tener unas cargas en estos aminoácidos que les va a permitir interactuar unos con otros. Cuando tenemos un pH bajo, existe una gran cantidad de iones H disponibles, que es lo que hace que el pH esté bajo. Esa cantidad de iones H disponible permiten que estos aminoácidos adquieran una forma ionizada. En este caso, el grupo amino es capaz de recibir un ion H y obtener una carga positiva, como lo vemos aquí en esta figura, ¿sí? Entonces, a pHs bajos existe una gran cantidad de H y por lo tanto nuestro grupo amino tendrá un ion H adicional. Si nos movemos en el pH, es decir, si vamos haciendo que ese pH sea neutro, tal como lo es el pH celular que está cercano a 7,4, entonces vamos a encontrar una distribución de carga diferente en los aminoácidos. Vemos que encontramos una carga positiva y una carga negativa. Es decir, nuestros aminoácidos van a estar conformando un suiterión. Un suiterión es una molécula que posee una carga positiva y una carga negativa. En este caso entonces recordemos a pH celular los aminoácidos se encontrarían de esta forma, puesto que existe un balance entre la cantidad de iones H y la cantidad de grupos hidroxilo que se encuentran disponibles. Finalmente, cuando se aumenta el pH, entonces existe una menor disponibilidad de iones H+. Por lo tanto, el grupo amino perderá un ion H+, ¿sí? Como lo vemos acá, ya no estará ionizado, pero el grupo carboxilo sí permanecerá ionizado, ya que no existe una cantidad suficiente de iones H+, para perder esta carga, ¿sí? Entonces, a pH celular les vamos a encontrar carga positiva y carga negativa. Esto le va a dar unas características muy importantes a las proteínas. ¿Qué tipos de aminoácidos entonces tiene una célula? Se pueden clasificar básicamente en tres grupos. En los grupos alifáticos, ¿sí? Que es de acuerdo al grupo R que los diferencia, sería la cadena lateral. Pueden ser también esos grupos R polares, ¿sí? No cargados, o pueden estar cargados, ya sea de forma positiva o negativa. Dentro de los aminoácidos alifáticos podemos encontrar algunos aminoácidos que simplemente tienen cadenas carbonadas lineales, ¿sí? O ramificadas, y encontramos algunos aminoácidos que tienen unos sustituyentes aromáticos, como es el caso de estos tres que vemos acá, la fenilalanina, la tirosina, el triptófano, que son aminoácidos que poseen anillos aromáticos, como en este ejemplo. En el caso entonces de estos aminoácidos alifáticos, todos ellos tienen una característica de ser no polares. Eso les va a conferir una característica y es que son poco solubles en agua. Por lo tanto, las proteínas que tienen una gran cantidad de esos aminoácidos van a tener una baja solubilidad en agua y tenderán a agruparse entre sí para evitar esas moléculas de agua que están a su alrededor. Tenemos entonces otros aminoácidos que son los polares. Aquí tenemos el ejemplo de la serina, la treonina, la asparagina, la glutamina, ¿sí? Y la cisteína, que constituye un aminoácido bastante particular, puesto que tiene un grupo azufre, un átomo de azufre,
formando una estructura similar a lo que sería un ion hidroxilo. Vemos acá en la figura que en vez de tener un grupo OH tiene un grupo HS. Esto también le da la característica a este aminoácido de ser polar y le permite formar entre diversas cisteínas enlaces disulfuro que le van a dar una mayor estabilidad a las proteínas. Estos que son polares, aparte de tener este grupo HS como la cisteína, también tienen grupos alcohol como la serina y la treonina, o son derivados de ácidos como son la asparagina y la glutamina. Finalmente tenemos a los aminoácidos cargados. En el caso de los aminoácidos con carga positiva, es decir, en sus cadenas R tienen grupos que también pueden ionizarse a pH celular y que se ionizan obteniendo una carga positiva. Es el caso de la lisina, la histidina y la arginina. Y finalmente, los que poseen una cadena R que tiene carga negativa son el aspartato y el glutamato. También pueden conocerse como ácido aspartico o ácido glutámico. Sin embargo, es normal encontrarlos con este nombre puesto que a pH celular están ionizados. Aquí vemos el ejemplo del ácido aspartico o del aspartato que tiene, miren, esta es su cadena principal, grupo amino, grupo carboxilo, y esta es el grupo R, la cadena lateral, ¿sí? Y tiene este grupo carboxilo. Entonces a pH celular estaría ionizado este grupo carboxilo, este otro y esta amina. Por lo tanto tendría una carga neta negativa. Vemos adicionalmente entonces que para cada uno de esos aminoácidos existe una abreviatura en sus nombres, esto con el fin de ser mucho más prácticos para aclarar cuál es la composición de aminoácidos de una proteína, es decir, su secuencia. Entonces, los aminoácidos sus nombres, pueden abreviarse teniendo en cuenta un código de 3 letras, como en el caso de la glicina sería GLI, este está en inglés, en español podría ser con I latina, o un código que es de una sola letra, como este que vemos acá, para el caso de la glicina sería la G, ¿sí? Entonces ya puede ser una abreviatura utilizando 3 letras o una abreviatura utilizando una letra. Aquí en esta página ustedes pueden encontrar información acerca de cuáles son las características de los aminoácidos. Entonces pueden mirar esta guía y les va a permitir conocer las estructuras de diversos aminoácidos. Por ejemplo, el caso de la tirosina, ¿sí? O del ácido aspartico, que les permitirá a ustedes entonces ver cuáles son esas estructuras. Miremos, por ejemplo, acá está la glicina, que es el más sencillo de todos. Tenemos acá la alanina, ¿sí? Tenemos también la serina, que vimos ya anteriormente, la lisina, la treonina, ¿sí? Pueden entonces conocer cuáles son las estructuras de estos aminoácidos. Miremos entonces cómo esos aminoácidos pueden conformar proteínas. Esta conformación de proteínas se logra mediante la unión de los aminoácidos. La reacción se da entre el grupo ácido de un aminoácido y el grupo amino del siguiente aminoácido. Siempre la reacción será entre estos dos grupos, este grupo carboxilo y este grupo amino. ¿Okay? Entonces, nuestra proteína siempre tendrá una polaridad. La proteína comenzará con este extremo amino y terminará con este extremo carboxilo libre, ¿sí? Este enlace se conoce como un enlace peptídico y al igual que ocurría en carbohidratos, la polimerización se realiza mediante el proceso de condensación, mediante la reacción de condensación. Es por esto que se libera agua durante el proceso, al igual que ocurría con los polisacáridos. Entonces, esa polaridad a la que hacemos referencia está relacionada con lo siguiente. Si vemos, en este péptido, que es un conjunto de varios aminoácidos, son pequeños, en realidad los péptidos se denominan como moléculas que tienen pocos aminoácidos, ¿sí? Se le puede denominar péptido u oligopéptido, pero si tienen un mayor número de aminoácidos, por ejemplo, entre 50 a 2000 aminoácidos o de 20 en adelante, puede considerársele como un polipéptido o si tiene ya una función definida sería entonces una proteína. ¿Okay?
Estos péptidos entonces, o las proteínas también, tienen una polaridad que está indicada por el inicio de su extremo amino libre y la terminación carboxilo que estaría libre, ¿sí? En este caso, este péptido está constituido por 5 aminoácidos que serían la tirosina, 2 glicinas, una fenilalanina y una leucina. El orden en el que aparecen estos aminoácidos debe ser siempre el mismo. Si por ejemplo aparece, yo escribo el péptido al revés, es decir, leucina, fenilalanina, glicina y tirosina, en esta dirección eso constituiría una proteína totalmente diferente, ¿sí? Finalmente, para que comprendamos algunas de las formas en las que se expresan los pesos moleculares de las proteínas, pues les cuento que estos pesos moleculares de las proteínas normalmente están dadas en términos de Daltons. Es una unidad equivalente a 1 gramo por mol, es decir, es equivalente a una unidad de masa atómica, ¿sí? Pero para proteínas normalmente se utilizan como Daltons, ¿ok? Miremos entonces estas proteínas, cómo continúan con un proceso después de que ya se ha conformado ese polipéptido. Esas proteínas deben adquirir una estructura tridimensional para que finalmente puedan hacer correctamente su función. En este caso, hasta el momento, solo hemos hablado de la estructura primaria de las proteínas, es decir, esta cadena de aminoácidos en este orden preciso constituye la estructura primaria, ¿sí? Recuerden que entonces las uniones entre estos aminoácidos están dadas por enlaces peptídicos, ¿ok? Esa secuencia precisa está dada por los nucleótidos que se encuentran en el ADN. Solamente en el ADN está esta información que es la que nos permite finalmente obtener esta secuencia específica de aminoácidos. Esa secuencia es bien importante puesto que un simple cambio de un aminoácido podría dar origen a una proteína que no funciona adecuadamente, ya sea porque no obtiene su estructura tridimensional correcta o porque ese aminoácido era vital para su actividad final y al no poseerlo pues no puede efectuar esa función para la cual fue diseñada. Entonces la estructura primaria definitivamente es muy importante. Esa estructura primaria, pues hoy en día se ha tratado de estudiarla en mayor profundidad, puesto que esta estructura primaria podría dar indicios de cuál es o esa estructura tridimensional final o de cuál es el origen de esa proteína, o podría dar indicios de una posible enfermedad que puede desarrollarse por una alteración en esa estructura primaria, o podría dar origen a nuevas proteínas en las cuales se modifiquen algunos aminoácidos y que la proteína pueda tener una función inclusive mucho más específica o tener una función que se ejecute de una mejor manera. Vamos a mirar entonces que aparte de esa estructura primaria, las proteínas deben adquirir una estructura tridimensional que está representada por estos otros 3 niveles de estructura, que serían la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Todas las proteínas, para obtener una función, deben seguir, primero, obtener su estructura primaria, después obtener una estructura secundaria, que será una primera conformación tridimensional de esa estructura primaria, posteriormente obtener una estructura terciaria que será unos reacomodos finales de esa estructura secundaria y una estructura cuaternaria que solo la tienen algunas proteínas que poseen varias subunidades de polipéptidos o de proteínas. Miremos entonces la estructura secundaria. Esta estructura secundaria es una estructura que es repetitiva, que se observa en diversas partes de la proteína, ¿sí? Básicamente está clasificada en 2 tipos de estructuras, una que es una hélice alfa, como vemos acá en la figura, y otra que es una hoja beta, como se ve en esta otra figura de la izquierda. Las diferencias radican en la forma en la que se ubican las proteínas, los aminoácidos cercanos de una proteína.
En el caso de la hoja beta, tenemos la cadena de aminoácidos va en esta dirección, ¿sí? Observen, miren la flecha, indica la polaridad, este es el grupo, pero en el extremo carboxilo libre y hacia allá estaría el grupo, el grupo amino libre y hacia allá estaría el grupo carboxilo libre. Y esta va en otro sentido, ¿sí? Normalmente lo que ocurre es que la molécula de proteína se pliega sobre sí misma haciendo este zigzag y lo que ocurre es que se generan puentes de hidrógeno, como se ve acá en la figura, se pueden generar puentes de hidrógeno entre la cadena principal de los aminoácidos, es decir, los puentes de hidrógeno se efectuarán entre el grupo amino de uno de estos aminoácidos y el grupo carboxilo de este otro aminoácido que está al otro lado, ¿sí? Que se encuentran cercanos por el plegamiento de la molécula. ¿Ok? Entonces aquí solamente la estructura se estabiliza por puentes de hidrógeno entre la cadena principal de aminoácidos. Si miramos el caso de la hélice alfa, también la estabilización de esta estructura es debido a puentes de hidrógeno entre la cadena principal de aminoácidos. Entonces, miremos este ejemplo. Vemos acá entonces, esta es la cadena principal, observen el grupo amino, el grupo carboxilo, este es el esqueleto principal, y estas serían las cadenas laterales. Entonces, los puentes de hidrógeno solo ocurren entre la cadena principal. Entonces, como conclusión, para las estructuras secundarias, la estabilización de esta estructura es por puentes de hidrógeno entre la cadena principal. ¿Sí? Existen otro tipo de estructuras secundarias que ya son un poco más especializadas, como es el caso de la estructura que presenta la queratina. En el caso de la queratina vemos que son dos hélices alfa, observen, una, dos, la que aparece en azul y la que aparece en fucsia. Estas dos hélices se enrollan sobre sí mismas, lo que le permiten una mayor firmeza a estas fibras de queratina, que son las que, recordemos, están en el cabello, en las uñas, en los cascos de las vacas, en los cachos, ¿sí? Conforman esa proteína. Existe otra estructura que es la hélice triple, que es la que conforma, por ejemplo, al colágeno. El colágeno está compuesto por tres hélices, una, dos, tres, que están enrolladas sobre sí mismas, ¿sí? Ese enrollamiento entonces hace que esa fibra de colágeno sea muy resistente a la tracción. Es algo similar a lo que se observa en la cabuya, que está conformada por varias fibras que se enrollan sobre sí misma, lo que le da una mayor firmeza a la fibra. Otra de las estructuras secundarias que pueden ser especializadas son las vueltas y giros, o también se le conocen como loops. Estos loops, entonces, son, digamos que, estructuras que se forman para unir otras estructuras secundarias. Aquí estas flechas representan unas hojas beta, normalmente se pueden observar así en estos dibujos esquemáticos, y estas que aparecen como libres, sueltas, como al azar, son los loops, pero no son tan al azar, tienen cierta estructura que se ha venido estudiando en los últimos años. La estructura terciaria de la proteína ya está dada es por interacciones entre los grupos R de los aminoácidos. Normalmente son grupos R que están más distantes en las moléculas, es decir, puede ser que al inicio de la proteína estén algunos grupos R y al final de la proteína hayan otros con los cuales pueden interactuar. Es decir, yo podría tener una configuración de casi el inicio de la proteína con el final, ellas se acercan por interacciones entre esos grupos R. ¿Sí? ¿Qué tipo de interacciones pueden presentarse entre esos grupos R? Pueden presentarse interacciones hidrofóbicas. ¿Por qué se presentan? Pues normalmente las proteínas están en un entorno acuoso y como existen varios aminoácidos que tienen cadenas hidrofóbicas como este que vemos acá, que es el grupo R de la valina, es una cadena que es muy hidrofóbica y por lo tanto debe estar protegida, alejada del agua.
Por esto, esta parte de la cadena se pliega y trata de guardar en el interior estas moléculas que son hidrofóbicas, alejándolas del agua que rodea la proteína. Otras interacciones que pueden presentarse son también puentes de hidrógeno, pero esta vez los puentes de hidrógeno no se presentan entre la cadena principal de aminoácidos, como se presentaba en la estructura secundaria, sino que los grupos R que quedaron expuestos en esa estructura secundaria podrían acercarse por este tipo de interacción. Como vemos aquí, tenemos el caso de la serina, que tiene un grupo OH, y tenemos aquí el caso de uno de los aminoácidos ácidos, que están haciendo un puente de hidrógeno, ¿sí? Otras de las interacciones que pueden estabilizar la estructura terciaria son los puentes disulfuro, que les mencioné que podían presentarse entre dos cisteínas. Entonces, esos puentes disulfuro son, por ejemplo, los que estabilizan la forma del cabello. Es decir, las personas que tienen un cabello que es ondulado tienen una mayor cantidad de puentes disulfuro que le permiten a las hebras de queratina enrollarse y formar los crespos. Mientras que las personas que tienen un cabello más liso tienen un menor contenido de estos puentes disulfuro, lo que les permite a las fibras de queratina estar más relajadas, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con los tratamientos que se utilizan para alisar el cabello? Lo que hacen es que pueden romper estos enlaces disulfuro y permiten que las moléculas de la queratina se relajen y puedan tener una forma más lineal. Otras interacciones, por ejemplo, son los enlaces iónicos, ¿sí? Observamos acá, tenemos un aminoácido polar que tiene un grupo amina en su cadena lateral, ¿sí? Miren. Y tenemos otro grupo que está cargado, pero negativamente, que es un aminoácido que tiene un grupo R ácido, y estos dos pueden tener una interacción iónica, lo que hace que la proteína se vaya plegando de cierta forma específica, ¿sí? Todos estos arreglos tridimensionales son altamente regulados en la célula, puesto que si la proteína no adquiere esta forma precisa, no va a poder realizar esa función final. Por último, entonces, tenemos la estructura cuaternaria. Como les mencioné, esta estructura cuaternaria no la tienen todas las proteínas, solamente la presentan proteínas que están constituidas por varias unidades de polipéptidos, es decir, se denominan proteínas multiméricas, ¿ok? Entonces son proteínas que están constituidas por varias subunidades, como es el caso de la hemoglobina, que está constituida por 4 subunidades, se le conoce como un tetrámero, porque tiene 4 unidades monoméricas. Tenemos en este caso la fibra de colágeno, que dentro de cada una de estas estructuras está conformada entonces por 3 fibras. Entonces tendríamos una estructura de proteína fibrosa que es insoluble en agua, esa es una de las principales características de esas proteínas fibrosas, mientras que las proteínas globulares en su mayoría son altamente solubles en agua. Entonces, normalmente todo el exterior de esta proteína tendrá aminoácidos polares o cargados que le permitirán estar totalmente solubles en los entornos acuosos. ¿Sí? Entonces recordemos, solo algunas proteínas tienen estructura cuaternaria. Solo la tienen quienes están constituidas por varias subunidades polipeptídicas. Bueno, pasando a otro asunto, tenemos que mirar algunos arreglos, que no solamente tenemos los tetrámeros, como vimos en el caso de la hemoglobina, sino que existen unos arreglos muy complejos, multiméricos, que tienen las células o que conforman unidades como por ejemplo los virus. Vemos en la figura de la izquierda un ribosoma, ¿sí? Una de las subunidades del ribosoma, en este caso la subunidad mayor. Esta subunidad mayor está compuesta por varias proteínas, como vemos acá en las diferentes coloraciones, indican varias subunidades proteicas que conforman esta parte del ribosoma. Son unidades bastante complejas. Y tenemos otro ejemplo como las cápsulas de los virus, en donde se presentan toda la parte externa de los virus. Normalmente está conformado por diversas proteínas, como vemos, pueden tener unas formas globulares como esta, o tener esta forma como con algunas salientes que le permiten a los virus
anclarse a las células en las cuales van a realizar la infección. Entonces, las cápsulas de virus normalmente están conformadas por varias subunidades proteicas. En este link les presento un video de YouTube que ustedes pueden consultar para conocer más acerca de cómo se tienen Proteins play countless roles throughout the biological world, from catalyzing chemical reactions to building the structures of all living things. Despite this wide range of functions, a protein chain can fold into a rigid alpha helix, forming regular patterns of hydrogen bonds between the backbone atoms of nearby amino acids. Many proteins fold into a compact globular shape, with hydrophobic side chains sheltered inside away from the surrounding water. The functions of many proteins rely on this folded structure. For instance, miremos finalmente entonces algunas cuestiones importantes acerca de las proteínas y cómo pueden separarse. Hoy en día las proteínas pueden obtenerse, pueden aislarse de diversas células y tienen muchas finalidades a nivel industrial. Existen algunas proteínas que pueden utilizarse para hacer algunas terapias a nivel médico, por ejemplo, ayudantes enzimáticos para hacer la digestión. Entonces, muchas personas que tienen problemas con su sistema digestivo pueden tomar algunos suplementos enzimáticos que les ayuden a desdoblar los alimentos y a obtener los nutrientes a partir de lo que ellos consumen, ¿sí? Tiene otro montón de aplicaciones a nivel industrial, por ejemplo, en el caso de los detergentes que tienen principios activos, estos principios llamados activos corresponden también a enzimas que realizan acciones específicas con los detergentes. Por ejemplo, un detergente que tenga un principio activo que se encargue de remover grasas es porque posee enzimas encargadas de degradar lípidos. En este caso podrían ser las lipasas. O detergentes que también tienen la capacidad de quitar manchas difíciles, como pueden ser algunas manchas de proteínas, pueden poseer también proteasas, ¿sí? O pueden tener también enzimas que ayudan a quitar las motas, que son esas pequeñas acumulaciones de fibras sobre las prendas y que las hacen ver viejas. Estos detergentes tienen celulasas que pueden romper esas pequeñas fibras de celulosa y liberar esas prendas de esas motas, haciendo que las prendas luzcan más nuevas. En otras aplicaciones industriales también se utilizan enzimas, como es el caso de la industria papelera, en la que se utilizan, por ejemplo, celulasas para ayudar a transformar esas fibras de celulosa en unas fibras más pequeñas y que les ayude a formar una pasta de papel mucho más fina y les permite elaborar papeles de una mejor calidad. Adicionalmente también pueden utilizarse enzimas para evitar el uso excesivo de agentes blanqueadores en la industria del papel, ¿sí? Algunas enzimas, como por ejemplo las silanasas, son capaces de liberar la lignina que se encuentra en las fibras de madera. Esa lignina es la que le da el color café a la madera, y para la elaboración de papeles blancos se requiere eliminar esa lignina. Normalmente ese proceso necesita la aplicación de una gran cantidad de lejías, como puede ser el caso de soluciones de NaOH o soluciones de KOH, que son altamente contaminantes y podrían reemplazarse por un preparado enzimático. También hoy en día en la industria de alimentos se utilizan muchísimas proteínas. Por ejemplo, en el caso de alimentos que son suplementados con colágeno, o en el caso de suplementos proteicos como los que utilizan algunos deportistas para aumentar la masa muscular. Esta proteína podría ser caseína o podría ser proteína hidrolizada de soya, que le permite entonces a las personas que lo consumen adquirir una cantidad de aminoácidos que les van a ayudar a conformar de manera más rápida esos músculos, esas estructuras musculares, ¿sí? Como ven, las proteínas tienen una gran aplicación a nivel industrial y es misión de los ingenieros químicos evaluar cuáles son esos procesos para obtener finalmente esas proteínas, procesos que sean rentables y que ayuden a mantener esa estructura tridimensional de las proteínas para que éstas no pierdan su funcionalidad, ¿sí? Cuando una proteína pierde su funcionalidad, se dice que ha sufrido un proceso de desnaturalización,
esa desnaturalización está ligada a la pérdida de la estructura tridimensional. Es decir, tenemos una proteína que está plegada y que por algunas condiciones ambientales ha perdido su estructura tridimensional. Entonces observemos, comienza un proceso en el que hay parte de proteína plegada y hay otras proteínas que ya han perdido su estructura tridimensional, ¿sí? Ese proceso va avanzando hasta que finalmente toda la proteína se encuentra desdoblada, es decir, perdió su estructura tridimensional y por ende pierde su función. En este caso, la proteína se dice que está desnaturalizada. Esa desnaturalización no siempre es perjudicial. En el caso de que queramos separar las proteínas, es una técnica que vamos a utilizar con mucha frecuencia para lograr separar esas proteínas de ese entorno acuoso en el que normalmente se encuentran. A nivel de ingeniería, entonces, se utilizan algunas técnicas denominadas técnicas de bioseparación que nos permiten separar diversas proteínas, ya sea un pool de proteínas, es decir, un conjunto de proteínas, o una única proteína de otra cantidad de sustancias que se encuentran en las células o en los caldos de cultivo de algunos microorganismos de donde también pueden extraerse estas proteínas. Entonces, algunas de las técnicas son, por ejemplo, el salting out, que es una precipitación por salado, es decir, utilizo sales para sacar a las proteínas de ese estado de solubilidad en el que se encuentran en muchas ocasiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo deseo producir celulasa a partir de un hongo de pudrición blanca, como puede ser el hongo Pleurotus ostreatus, este hongo normalmente en la naturaleza lo que hace es que degrada la celulosa, ¿sí? Produciendo celulasas, ¿ok? Y produciendo otro tipo de enzimas, como por ejemplo las silanasas y las ligninasas, que ayudan a degradar esos otros componentes de la madera. Si yo quisiera separar estas enzimas, yo podría cultivar este hongo Pleurotus en un medio líquido que sea rico en estos compuestos. Puede ser suplementado con silanos o puede ser que tenga algunos compuestos que tengan celulosa, pueden estar de forma sólida, ¿sí? Suspendidos en el medio, o puedo realizar también una fermentación en estado sólido, donde la mayor parte de ese medio de cultivo es un material sólido, ¿sí? Si tenemos el caso de una fermentación en estado líquido que tiene solo alguna suspensión de material que posee celulosa, supongamos que es un medio que tiene salvado de trigo, que tiene celulosa y también tiene silanos que pueden ser transformados por el microorganismo. Entonces, supongamos que el pleurotus crece en ese medio líquido y a medida que va creciendo, pues debe sintetizar estas enzimas, tanto silanasas como celulasas, para poder degradar esa fuente de carbono que le estoy poniendo, que sería el salvado de trigo. El microorganismo libera entonces al medio de cultivo estas enzimas. En la parte extracelular entonces las enzimas van degradando este salvado de trigo para liberar pequeñas moléculas que luego el microorganismo es capaz de ingerir. Entonces, en el caso del salting out, lo que haríamos sería separar la biomasa, es decir, todos los restos del microorganismo, separar esos restos del salvado, puede ser por una filtración, y nos quedaría un caldo, ¿sí?, de cultivo que está enriquecido en esas enzimas que produjo el hongo. Lo que tendría que hacer para separar las proteínas que están ahí en ese medio líquido sería adicionar ciertas cantidades de sales para permitir que entonces las enzimas que estaban en esta forma, que estaban plegadas, comiencen su proceso de desdoblado hasta quedar, digamos, formando unas estructuras lineales que se pueden agrupar entre sí y empezar a formar pequeños coágulos, digámoslo así, ¿sí? Pequeños flóculos que se van volviendo de mayor tamaño y van yéndose al fondo de nuestra solución. Es decir, vamos a precipitar esas proteínas, haciendo que el agua, en vez de solvatar la proteína, disuelva la sal que estoy agregando, ¿sí? Porque la sal es una molécula más pequeña, es más afín al agua y el agua la puede disolver con mayor facilidad que a la proteína, ¿sí? Otra forma también de separar las proteínas es haciendo cambios en el pH.
Recuerdan que las configuraciones tridimensionales estaban dadas por interacciones entre los aminoácidos. Algunas interacciones eran de tipo iónico y se daban por la ionización de los aminoácidos al pH celular. Pero si yo, por ejemplo, cambio el pH, bajo el pH o subo el pH, voy a cambiar la ionización que tenían estos grupos R y voy a hacer nuevamente que la proteína pierda su configuración tridimensional y vaya volviéndose una proteína desdoblada, desnaturalizada y comience a formar flux que posteriormente también puedo separar por precipitación. La temperatura también es una opción, ¿sí? Solo que normalmente muchas proteínas que pierden su estructura tridimensional por cambios en la temperatura no pueden retornar a esa configuración tridimensional posteriormente si yo quisiera recuperar la actividad de la proteína. Este es el caso del huevo. Todos hemos hecho alguna vez huevo, ¿sí? Y vemos que el huevo inicialmente pues tiene una consistencia viscosa, es fluida, pero cuando lo calentamos comienza un proceso en el que la clara del huevo comienza a ponerse blanca. Ese cambio es porque las proteínas que están allí presentes en el citoplasma, pues recordemos que el huevo es una célula de tamaño gigante, entonces todas esas proteínas que están en el citoplasma comienzan a precipitarse, a deshidratarse y pues pierden su estructura tridimensional, se coagulan y forman eso que todos conocemos como el huevo cocido. Otra forma también de separar proteínas es utilizando solventes, lo mismo. Estamos cambiando la interacción del fluido, de la proteína con el fluido que lo rodea. Si utilizamos un solvente no polar, pues entonces la proteína tendrá que cambiar su estructura tridimensional para que esos aminoácidos que son polares ya no estén en la parte externa de la proteína, sino que deban resguardarse hacia el interior de la proteína para exponer los aminoácidos que son no polares y que estos puedan estar en contacto con ese solvente orgánico no polar que estoy utilizando. También puedo utilizar separación en fases acuosas. Hay algunos aditivos que se pueden poner en el agua para hacer que exista un cambio en la densidad del agua, ¿sí? Entonces podríamos tener dos fases acuosas con diferentes densidades que no se mezclan normalmente, ¿sí? Y de acuerdo a esa densidad podríamos separar las proteínas. Para esto normalmente se utiliza polietilenglicol, ¿sí? Que puede ser de diversas densidades y se utiliza entonces para hacer varias fases acuosas. Tenemos otros procesos que en este caso requerimos de un equipo que tenga una membrana celular, perdón, una membrana de filtración que tenga unos tamaños de poro muy pequeños, cosa que podamos separar a las proteínas de los otros componentes celulares. Es decir, inicialmente se haría una lisis de la proteína, de la célula, bueno, eso dependiendo de dónde está nuestra proteína, si está en el exterior de la célula o si la proteína está dentro de la célula. Supongamos que la proteína está dentro de la célula, entonces tendríamos que romper la célula, eliminar esos restos de membrana celular y posteriormente filtrar con una membrana muy fina, ¿sí? Una membrana de ultrafiltración, ese líquido que nos queda para separar las proteínas. También podríamos hacer procesos de cristalización. Hay algunas proteínas que pueden formar cristales, entonces bajo ciertas condiciones de temperatura, de presión, podríamos lograr una cristalización de esas proteínas. También lo podríamos hacer por cromatografía. Recuerden que la cromatografía utiliza una columna que puede estar empacada con diversos materiales y que lo que hace es separar a la proteína por tamaños moleculares, ese es alguno de los casos, o también los puede separar por afinidad, como es el caso de algunos empaques que tienen compuestos, por ejemplo, que son ácidos o que son básicos y que pueden atrapar a las moléculas de proteína dentro de la columna. Y posteriormente yo puedo utilizar otro tipo de fluido para lavar o para despegar esas proteínas de esa fase sólida. ¿Okay? Tenemos también entonces una separación de proteínas por electroforesis. Esta es muy utilizada actualmente para separar proteínas, puesto que hace énfasis en la carga que tiene la proteína. Recordemos, muchos aminoácidos están cargados, entonces la proteína tiene una carga específica
y lo que se hace es que se aplica un campo eléctrico a una muestra de proteína y las proteínas van migrando en un gel, ya sea van migrando de acuerdo a su carga eléctrica y el gel pues tiene una estructura que va atrapando las proteínas de acuerdo a sus tamaños. Entonces podemos separar las proteínas por tamaño y por carga eléctrica. Otra sería filtración en gel, que también es una filtración con tamaños de poro bastante pequeños, perdón. O una precipitación por afinidad, que es utilizando ligandos, ¿sí? O algunas moléculas específicas que se unen a la proteína deseada y posteriormente pueden separarse, ¿sí? O por precipitación en 3 fases. Aquí entonces estas técnicas que les acabo de mencionar para purificar proteínas pueden entonces subdividirse bajo ciertos criterios. Tenemos unas técnicas que utilizan la solubilidad de la proteína, juegan con la solubilidad de la proteína para poderlas separar. Es el caso del salting out o el caso de la separación con solventes no polares. Otras técnicas utilizan entonces el diferente tamaño de las proteínas, tal es el caso de la diálisis, ¿sí? El caso de la cromatografía, el de la electroforesis. Hoy en día se utiliza también una cromatografía muy especializada, que es esta, el HPLC, que es una cromatografía líquida de alto rendimiento, ¿sí? En el cual las moléculas de proteínas y de otras moléculas también pueden ser separadas y dar una idea de cuál es el contenido de aminoácidos que tienen esas proteínas. Otras técnicas que son en base a la carga de la proteína, ¿sí? Y otras que son de acuerdo a la afinidad, es decir, utilizando moléculas que se unen a esas proteínas. Aquí en esta página pueden encontrar información más profunda acerca de estas técnicas que se utilizan para separar proteínas. Este es una parte de un texto de bioquímica que podemos encontrar y presenta un detalle de estas técnicas. Por ejemplo, aquí les muestra cómo sería una separación por una centrifugación diferencial. Entonces observamos que por centrifugación, si tenemos moléculas de diversa densidad, podemos separarla a diferentes alturas de los tubos de centrifugación. Tenemos otro tipo entonces de aplicaciones, como por ejemplo la diálisis, que se las mencioné hace unos momentos. En el caso de la diálisis, entonces, la muestra con proteína y con sales normalmente se pone dentro de un sistema, que es una membrana de una porosidad muy fina, y lo que hace es que las sales alcanzan a salir de este sistema de membrana, es una membrana que se pone en contacto con agua, y entonces vamos a obtener unas muestras finalmente que están enriquecidas en proteína y con un bajo contenido de sal. Otras técnicas entonces, como la filtración en gel, como se las había mencionado, tenemos entonces una columna que está empacada con un gel, la solución con proteína comienza a pasar desde la parte superior, se recogen unas fracciones y de acuerdo a cómo vayan avanzando las proteínas, pues se pueden recoger en diversas fracciones distintos tipos de proteínas. Tenemos otra que es la cromatografía de intercambio iónico, donde se utilizan empaques como por ejemplo celulosa o agarosa, que son diversos polímeros, y que están modificados con algunos grupos polares, ya sea cargados negativamente o cargados positivamente. Eso lo que hace entonces es separar las proteínas de acuerdo a su carga, ¿sí? Como vemos acá. Entonces, este empaque tiene una carga negativa y lo que va a hacer es interactuar con proteínas que tengan más cargas positivas, es decir, la proteína se queda anclada al soporte y las otras que tienen una carga más negativa salen de la columna. Y aquí entonces están todas estas técnicas un poco más explicadas para que ustedes las puedan conocer con más detalle. Finalmente, entonces, les dejo algunas preguntas que les pueden servir para repasar los conceptos que hemos visto a lo largo de este video. Espero que si tienen algunas dudas puedan escribir.